muchachos? Bueno, Creo que no, doctor. No, no, doctor. bacterias escape. Como bien hablamos de resistencia bacteriana hace días y hablamos de infecciones urinarias, ya yo les decía que las infecciones urinarias recurrían mucho. Este, entonces, yo creo que es muy importante que ustedes conozcan este tipo de bacterias que nos están retando ahorita los clínicos. Ahorita tengo 2 pacientes internados. Voy a salir corriendo aquí de la conferencia de ustedes para verlos. Están hablando del sanatorio, están sépticos, están graves. Y entonces voy a irlos a verlos rápido, pues para poder avanzar. Este, y uno de ellos tiene una pseudomonas súper resistente y la otra paciente tiene otra una pseudomonas resistente a todo. Ahorita les iba a poner eso, pero la tiene en la vía urinaria. Pero vamos a empezar, ¿no? Las bacterias escape. ¿Alguien ha oído de esto, sí o no? Digan, ¿alguien ha oído de lo que son las bacterias escape? Bueno, yo creo que nadie ha oído porque pues no es común que lo manejen los médicos, entonces vamos a hablar un poquito de bacterias escape. Y las bacterias, el objetivo de la plática es que conozcan qué son las bacterias escape. Anoten, por favor. Acabo de estar en una reunión de un filósofo que se llama Agustín Laje, un argentino, y está hablando de la inteligencia artificial que estamos teniendo todos nosotros. Entonces, que ahorita la tecnología está a punto de desplazarnos a nosotros en nuestras decisiones, ya nos pueden registrar cuánto nos movemos, qué preferencias tenemos de uso, etcétera, y estamos perdiendo nosotros la iniciativa. Están empezando a aplicar algunos instrumentos de inteligencia para decirte qué es lo correcto o no. Entonces, a lo correcto, según la robótica y la tecnología, va a ser solamente lo que sea creíble correctamente. Entonces, tienen que basarse en una filosofía de Kant, el positivismo. Todo lo que es posible demostrar, lo que no es posible demostrar, no lo puedes meter a la robótica. Entonces, la toma de decisiones va a estar basado en eso. Y hablo ahorita de los escapes porque tenemos que tenerlos en mente para nosotros no dejarnos de que las máquinas nos ganen un día. Entonces, hablan del libro que se llama Mundo de Silicon porque habla no de que todo sea artificial, sino, bueno, se refiere un poco, pero ustedes vayan, saben lo que es Silicon Valley, ¿verdad? En los Estados Unidos, Silicon Valley es el principal proveedor de desarrollo tecnológico mundial. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto. ¿Puedes conocer algo de las bacterias escape, algo de resistencia, su importancia, la clínica más común de estos tratamientos y cómo se puede prevenir? Nosotros habíamos puesto que las bacterias se dividen en bacterias gram positivas, poniéndolos en azul, y en rojo las gram negativas. No, lo pongo así además por la tinción de gram. Generalmente los gram positivos se tiñen de color azul en la tinción de gram y en rojo los gram negativos. Las gram negativas habíamos hablado que son amplios espectros. Entonces, si vamos a hablar de resistencia, hay resistencias en los gram positivos, sí, pero hay muchas opciones terapéuticas y en gram negativos hay muchas resistencias, son más variado el grupo género de las gram negativas y existen menos opciones terapéuticas. Nosotros tenemos como último recurso los carbapenémicos y van a ver ahorita, les voy a presentar en una presentación de la doctora Tama, una hindú que trabaja para la Sociedad de Enfermedades Infecciosas bueno, mundiales. Lo que salió era en abril primero. Entonces nosotros cuando hablamos les decía yo que habían formas de clasificarlas como estas eran las beta-lactamasas de espectro extendido. Para beta-lactámicos, para los beta-lactámicos, ¿cómo es la resistencia? La clasificación de Ambler son A, B, C y D. Entonces, de las A, B, C y D.
Casi todos los esquemas de tratamiento aquí decían, puedes usar a veces aquí cefepime, decían aquí, por ejemplo, en el D puedes usar quizás cefepime, ceftazidima, generalmente podías usar, sobre todo en la clase ABC, cefepime, vean aquí, en la clase A, piperacilina, tazobactam. Esto es del 2015, ahorita van a ver lo del 2021, cómo ha cambiado. Todo esto es algo muy difícil. Los genes de resistencia se intercambian por plásmidos, que son intercambios de material genético pequeño que puede transferirse, sí, intercromosómicamente. Y entonces se inactivan cefalosporinas de primera generación, cuarta generación, cefalosporinas, atronam y los inhibidores de beta-lactamicos, de beta-lactamasas. Aquí viene, por ejemplo, qué fármacos se inactivan. Esta tablita está muy buena, si le pueden tomar foto, está bien. Este artículo es muy bonito, luego se los paso para que sepan los que se apasionan en resistencia, va a ser el campo del futuro. Bueno, ya es la actualidad y probablemente va a pasar a la historia esto si empezamos a diseñar antibióticos que no sean prácticamente antibióticos, sino moléculas que entran antes de que se usen los antibióticos. Entonces nosotros generalmente para gram negativos usamos todavía cefepime, piperacilina, tazobactam, estos dos, antes de irnos al carbapenem, donde ya no tenemos nada que hacer. El astronam es malón, chafa, solo sirven en algunos grupos. Si nos ponemos en el astronam entra solamente en combinación con otros fármacos como ceftazidima, avibactam o ceftolozano, tazobactam con astronam quizá para funcionar. En el grupo B de las zinc metalobetalactamasas se les llama estos. Estos no son de serina, son de zinc y el zinc es un metal. Entonces se llaman metalobetalactamasas. Las del grupo B de Ambler. Entonces, pero y lo último es la colistina, que es un fármaco que se usó hace tiempo, pero se volvió a usar, pero es muy tóxica y pues no ha funcionado. ¿Qué es un bacteria escape? Son bacterias intrahospitalarias de gran importancia y en realidad escape es un acrónimo. Es un acrónimo, o sea que está formado por las letras que inician las palabras de cada uno de los bichos. Y entonces quiero que guarden esto: Enterococo faecium. El enterococo es un estreptococo de la popó. Y hay dos, faecalis y faecium. El fecalis es muy menso, el faecium es muy bravo. Se habla del estafilococo aureus, que es un bicho tremendo, pero es un gran positivo. Y luego vienen las K, que son las klebsielas, o las klebsielas, que son algunas enterobacterias, pero klebsiella porque ha hecho unas cepas bien agresivas, por eso se le puso unos escapes. La A se refiere a la Cinetobacter baumanico calceticus, que es un grupo muy bravo de bacterias. Cuando tú tienes, le decimos asesinobacter. Y luego tenemos pseudomonas, pseudoleonas, gravísimo también. Y tener enterobacterias, de lo cual vamos a hablar al final un poquito de la actualización de la doctora Tama. Pero también se mete el C, la K, que como una Klebsiella es una enterobacteria, la Klebsiella puede entrar en el grupo de las enterobacterias porque son bacterias que hay en el intestino. Entonces la C habla de Clostridio, de Cándida, por ejemplo, podemos meter Clostridioides difícil. Aquí Clostridium ya no se dice si es Clostridioides difícil, y Cándidas. Las Cándidas son también gran problema ahorita en el mundo. Estos son los aislados, los bichos. Si ven esta gráfica de pastel, las rebanadas más grandes del 13% son pseudomonas, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, y luego 6 Staphylococcus epidermidis, 6.7 Candida albicans, Enterobacter cloaca, Klebsiella pneumoniae. Pero si nosotros juntamos en porcentaje, las gram negativas son tremendas. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver los protejones nosocomiales en el 71, era 2012, teníamos una tasa de resistencia muy baja, o sea, alta, ahorita la van a ver, pero vean los bichos importantes: pseudomonas, lo más importante, otro negativo, Cinetobacter, otra negativa, Escherichia coli, otra Klebsiella pneumoniae. Fíjense qué importancia en las gram negativas
pero también el estafilococo aureus, por eso son las escapes las más frecuentes, tremendos, ¿no? Los enterococo faecalis, el enterococo faecium, afortunadamente no lo tenemos tanto, estas son gráficas ya viejas. ¿Cómo se genera la resistencia? Porque no lavamos las manos, no usamos cubrebocas, creemos que los bichos no existen. Por ejemplo, hoy sale un artículo de que se confirma cada vez más que no tienes que andarte poniendo, cubrirte en, porque tocas algo, te infectes de COVID, etcétera. Hoy todo es teoría de puro aerosol, entonces el usar cubrebocas es la única medida que ha logrado minimizar la transmisión de la infección. Por eso es donde dices, eh, no puede ser que porque una persona sea muy simpática como lo es el presidente y use eso y digan, abrécense y no usen cubrebocas y que él no use el cubrebocas como ejemplo. Les digo que es tóxico el señor. Respeto si alguien lo quiere mucho aquí, que bien, colegas, pero ya basta de dividirnos. Ya tiene que prevalecer la ciencia y el conocimiento sobre la ignorancia. No sé si vieron un discurso donde dijo que los españoles en 300 años no pudieron fabricar una vacuna. O sea, es una idiotez del tamaño del mundo, ¿sí? O sea, en ese tiempo nadie había producido una vacuna. La primera vacuna que se produjo fuera para anthrax y para los niños de rabia de Luis Pasteur, si ustedes recuerdan eso. Y eso fue en 1884. O sea, la conquista española sí terminó en 1810. ¿Sí? ¿Está bien por ahí? ¿Está bien? Entonces estamos celebrando 211 años de la independencia, ¿no? Entonces es un odio ciego para los españoles que nos han refundido porque desde la escuela nos enseñaron que fueron unos conquistadores de lo peor. ¿Está bien? Todas las conquistas son de lo peor. Yo nomás les comento que todas las conquistas que ustedes pueden analizar a nivel mundial, todas las conquistas que pueden ustedes analizar a nivel mundial, todas son arrasadoras, rompe raza, rompe gente, mata gente, ¿no? Entonces, si ustedes no se lavan las manos, deben tener cuidado. En el caso de COVID, si ustedes no usan cubrebocas, están para la madre, ¿sí? Perdón. La adquisición de mecanismos de resistencia se genera mucho por integrones, transposones o plásmidos y la presión selectiva, que es el uso de inadecuados de antibióticos tanto en la medicina como en la agricultura, etcétera, trae como consecuencia que tú tengas un gran problema del uso de los antibióticos. Habíamos hablado que el antibiótico debe ser bien utilizado. Si no lo usas bien, vas a generar resistencia bacteriana. Entonces, habíamos hablado de esto, ya les decíamos, el rompecabezas debe ser qué bicho hay, qué mix tiene, qué antibiótico usar, en qué sitio está la infección y cómo está el paciente grave. Entonces, habíamos hablado de los lipofílicos, los mecanismos básicos de resistencia aquí para decir, enzimas que modifican los sesos, alteraciones a los antibióticos como beta-lactamasas o enzimas modificadores de aminoglucósidos, por ejemplo. Aquí alteraciones del sitio de la unión, las PBPs, se alteran donde se unen las penicilinas, proteínas unidores binding de penicilinas para estafilococo aureus, por ejemplo, las alteraciones del sitio de unión en la DNA girasa, alteraciones de las vías metabólicas de metropin o bloqueo del ingreso por OMS las porinas o membrane porinas, no entran los bichos o si entran los escupes con bombas de flujo. Entonces estos son los mecanismos básicos, sería muy padre meternos aquí. Las porinas, aquí están las bombas de flujo que expulsan a los bichos, esto es muy común en las tetraciclinas. Las porinas se cierran mucho en algunos bichos como pseudomonas, por eso están malas pseudomonas. Las enzimas que inhiben, ¿sí? Por ejemplo, los betalactámicos aquí inhiben la entrada. Tú trabajas con los betalactámicos, pero si tú tienes las betalactamasas que inhiben a estas enzimas para que no se produzca la pared y las betalactamasas rompen a tu penicilina, entonces la penicilina no evita que se forme esta pared celular, ¿sí? Entonces, que es la parte interna, ya del citoplasma estamos hablando de la parte externa, la parte interna. La parte interna en los cromosomas trabajan las aminoglucosas en la 30S,
la diclofenac, tetraciclina, la 30S, ¿sí? Otros fármacos actúan en la 50S como el cloranfenicol, etcétera, ¿sí? Entonces, y los que se unen a la ADN agirasa como las quinolonas para que, pues, los mecanismos de resistencia, cómo trabajan, perdón, y cómo los inhibes, haciendo, pues, alteraciones en enzimas modificadoras de betalactámicos, destruyendo los aminoglucósidos, altera su sitio de unión si se van a ir a los PBPs, aquí los betalactámicos los inhibes, etcétera. Si alteras la vía metabólica para producir folatos y que se forme el material genético, lo inhibes con trimetoprim, pero si rebasas esa resistencia a trimetoprim, pues ya no tiene resistencia. Y si la resistencia se genera porque estás estimulando mucho y generas mucho bombas de flujo o porinas, que se expresen muchas porinas. Entonces, no vamos a meternos aquí, pero vamos a meternos a los de las infecciones prominentes en la UCI. Son estos bichos, gram negativos y gram positivos. Ya no repetiremos. Esta es lo mismo. Vamos a empezar con las escape Enterococo faecium. ¿Qué enfermedades producen las infecciones por Enterococo faecium? Esa es una pregunta que les hago. Generalmente son infecciones del torrente sanguíneo o infecciones de vías urinarias. Entonces es bien importante eso. ¿Y con qué se tratan? Como son estreptococos, se tratan con ampicilina o penicilina. Entonces, ampicilina, vancomicina, linezolida, daptomicina, ¿sí? Porque mucha gente ve a enterococo, no, métele ceftriaxona, no sirve para nada. ¿Está bien? El enterococo ofrece, pues, infecciones urinarias o el torrente sanguíneo, básicamente. ¿Sí? Ok, si nos metemos a Staphylococcus aureus empieza el relajo. Staphylococcus aureus le presenta las infecciones que quieran en todos lados, tienen un chorro de enzimas, ¿sí? Este es un estafilococo, tiene coagulasa, proteína A, proteína unidad de unión a la elastina, proteína unidora al colágeno, unidora a la fibronectina, o sea, se pega en todos los tejidos, sí, factor, algunas toxinas, perdón, las coagulasas, enterotoxina, toxina del shock tóxico número 1, alfa toxina, y todos estos traen como consecuencia que rompes los tejidos y tengas mucha actividad de estafilococo. Es malandro, es muy malo. ¿Cómo evolucionó el estafilococo? Pues las penicilinas se produjeron en los años 40 para el 46 y 60% de los estafilococos ya producían beta-lactamasa que rompía la penicilina. Por eso se usan las nuevas penicilinas, se usaron la dicloxacilina, la meticilina en 1961 entonces, pero ya en el 62 aparece la estafilococo resistente a meticilina, que es la droga más potente de ese grupo de la dicloxa, por alteraciones en la PBP2A. Y luego surge un fármaco anti-estafilococo aureus, que es la vancomicina, en 1958, y tardaron 40 años. Hubo menor sensibilidad a vancomicina hasta 1997 con los estafilococo aureus, vancomicina intermedio y vancomicina intermedio estafilococo aureus heteros, se llaman así, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué tratamientos hay? Linezolid, quinupristina, daptomicina, ceftarolina, una cefulosa de quinta. Aquí todavía no existía, por eso no la puse. Pero tristemente la resistencia a linezolid aparece más frecuentemente que a banco. Diríamos, pues usa banco, lo malo es la banco, es muy tóxica al riñón. Ahorita tengo un paciente a la que le quisiera poner vancomicina, pero tiene 9 de creatinina. Si está en falla renal, no puedo. Entonces, los estafilococos aureus se ponen en resistencia, van generando resistencia y no vamos a meternos en problemas, pero aquí está la ceftarolina, tedazolid, talavancina, estos fármacos, el linezolid, neumonías graves, la atomicina, infecciones de hueso, de torrente sanguíneo, ¿sí? Y cuando las mix están arriba de un microgramo, debes olvidarte de vancomicina, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, si usas
dice riesgo de falla renal en pacientes con uso de vancomicina y piperacilina tazobactam. La vanco es nefrotóxico y el piperacilina tazobactam hoy se sabe desde estas fechas, 2017, que es nefrotóxico, produce una nefritis intersticial. En un estudio de 558 pacientes desarrollaron los que tuvieron esta combinación de banco que ya es tóxica más piptazo. Para este banco es para gram positivos y piptazo para gram negativos en pacientes graves. Entonces vieron que la falla renal aguda, aguda kidney y failure o insuficiencia es en 29% contra 11% de los que no hicieron eso. La vancomicina piperacilina produce falla renal aguda con un riesgo de 4.27 veces más de los que no usan esta combinación, con un intervalo de confianza de 2.73 a 6.68 al 95%. Entonces, ojo, aquí podemos usar el misolid, pero tener cuidado con los síndromes serotoninérgicos. Y vean ustedes cómo cuando ustedes empiezan a usar estos fármacos, en los que usan ustedes los pacientes que tienen vancomicina, con vancomicina, piperacilina, tazobactam, son estas líneas. Vean cómo con el paso de los días empiezan a tener aparición en más del 25% de falla renal. Abusados. Entonces, tremendo, ¿no? Si ustedes abusan estas, por ejemplo, vancomicina contra cefepime, les puede mejorar. O un fármaco que no sea vancomicina le pega a los gram positivas, cefepime es una cefalos de cuarta generación. ¿Está bien? Esto es nuevo, esto es de 2017, pero esto se sostuvo hasta hace poquito. Y bueno, los estafilococos aureus empiezan los heteroresistentes y los que son no todas las poblaciones tienen más de 1.3 de los ARMS son generalmente, y tienes unas fallas con un riesgo de 2.37%, que sí es importante. Afortunadamente no son tan frecuentes, son mix de 1 a 2 con subpoblaciones que crecen a 4 microgramos. Esto es mucha ciencia, no los estoy desdeñando, ustedes lo pueden anotar y pueden crecer en esto, ¿está bien? Esta es la resistencia intermedia, son los que tienen mix a banco de 4 a 8 microgramos. Aquí ni le den banco, se les van a morir todos los pacientes. Lo bueno es que es poca prevalencia, pero cuando tú tienes esto, no le des vancomicina, porque de aquí a que matas al bicho, primero se muere el paciente. ¿En cuánto tiempo se genera una resistencia de Staphylococcus aureus que es susceptible a meticilina? Staphylococcus aureus susceptible a meticilina, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Si ustedes tienen un paciente admitido, le meten cefazolina, que es una céfalos de primera generación. Al segundo día, 90% generalmente pueden ir a su casa, pero ya hay un porcentaje de border, de Staphylococcus aureus susceptibles a borderline, que están, y luego ya hacen unos que son resistentes a meticilina, y luego Staphylococcus aureus susceptible a meticilina. Hay todas estas poblaciones, pero al séptimo día casi todos son Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, o sea que ya tiene resistencia, tendrías que usar vancomicina, y tú metes vancomicina, y al día 21 sí puedes tener resistencia a vancomicina en Enterococcus faecium y desarrollo de cándida. Acuérdense que les dije que la resistencia en estafilococo resistente a vancomicinas pues, es muy rara, pero sí, Enterococo faecium resistente a vancomicina, y estos genes se diseminan a otros bichos. Entonces, ya nomás para que vean, es un gran problema. Estafilococo es bien malandro. En este estudio de neumonía producida por estafilococo, cuando la neumonía lo produce estafilococo aureus, este es estafilococo resistente a meticilina. Ustedes van a ver, se hacen 4 poblaciones: los estafilococos susceptibles a meticilina, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas aeruginosa con tratamiento inadecuado treatment. Entonces, van a ver ustedes que en la resolución de los casos, los que tardan más tiempo, ya lo hemos visto,
son los que tienen tratamiento adecuado para Staphylococcus aureus, pero inadecuado a Pseudomonas. Por ejemplo, para pacientes que persisten con fiebre, casi todos se les quita la fiebre al séptimo o décimo día, pero para el día 15, los que tienen Staphylococcus aureus siguen con grandes problemas. Está bien, también por porcentaje de pacientes con baja oxigenación, los que siguen oxigenando mal son los que tienen estos triangulitos, y esos triangulitos son los que tienen triángulo claro. Aquí está el triángulo claro, es el estafilococo resistente a meticilina con tratamiento antibiótico adecuado. Entonces, nomás para que sepan a qué se enfrentan y cuáles son los mecanismos de resistencia. Son un chorro, se engrosa la pared, etcétera, y ya no alcanzas a tener estafilococo en la... Lo más importante es higiene de manos, desinfección de infección del sitio y usar bien los antibióticos. Cuando tú tienes infecciones hospitalarias resistentes, tienes que dar tratamientos tempranos agresivos, usas tristemente amplios espectros, y esto trae como consecuencia presión selectiva y haces un círculo vicioso de generación de la resistencia. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un coleguita, esto se los puse de un ejemplo de un paciente que está en la unidad de quemados, tenía piperacilina tazobactam, es un beta-lactámico, y lo tiene carbapenémico, otro, y lo tiene ceftazidima, o sea, un error tremendo, 3, antes no convulsionó, sí, este paciente, y llegamos a verlo y le dije, déjame tomarle la foto para que lo vean los colegas, ¿no? Le agregaron piptazo, ¿no? Ya no habían que hacer, ¿sí? Ya vimos enterococo, estafilococo, ahora vamos con la que es de pseudomonas, de Klebsielas, perdón, Klebsielas, aquí vienen las Klebsielas, resistentes a carbapenemasas, que son bien tremendas, y estas Klebsielas nos están comiendo. Hay una cepa hipervirulenta, que salió hace unos años, en 2017 estaba yo fuera de México, salió esta cepa que produce una cepa mucoide que produce muerte, aumenta la muerte, son malísimas, ¿sí? Estos son los casos clínicos, no se los voy a poner, esas son las cepas mucoides de Klebsielas, le hacen así un filamento y se mueren, ponen una prueba de una larva, meten una larva, la meta la larva, un gusanito, se muere rapidísimo. Ahora pseudomonas aeruginosas, miren este patrón de resistencia total, así tengo la paciente hoy. Esta paciente le tenemos que hacer estudios para pseudomonas con las beta-lactamasas Novadeli, que es una zinc beta-lactamasa del grupo B de Ambler, tremendas, hay en todo el mundo, hay en México también, y los mecanismos de resistencia que les comentaba. Entonces, en estos tratamientos debe estar tratamientos muy amplios. Estos, por ejemplo, para pacientes que tienen, por ejemplo, cuando tienes Pseudomonas aeruginosa, ceftazidima, tazobactam, ceftolozano, tazobactam. Ceftolozano, tazobactam es excelente, pero cuando tienes metalobatalactamas, mejor buscas ceftazidima, vivactam, que es lo que vamos a manejar ahorita con un paciente. Está muy malo, es el algoritmo de Panucci para tratamiento empírico en neumonía nosocomial, pero también se aplica fuera de pulmón, ¿sí? Entonces, para pseudomonas es un gran problema, ¿sí? Los tratamientos, bueno, esto no lo vamos a poner porque regresarnos, pero esta es la guía que les dije de la doctora Pranita Tama, de Clinical Infectious Disease del 2021 de abril. Hablan la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, da recomendaciones sobre el uso de fármacos para enterobacterias, que son beta-lactámicos productoras de beta-lactamasas de extended spectrum, carbapenem resistente a enterobacterias, que son ya cuando tienes esto, dices, ay, a sufrir, porque si ya tengo resistencia, ¿qué hago? Pues pseudomonas con difícil de tratar resistencia. Entonces, por ejemplo, para que vean nomás la amenaza, ¿no? Del 2021 salió esta revista de Tama, Pranita Tama, es una doctora. Colectivamente la resistencia causa más de 2.8 millones de infecciones al año. En los Estados Unidos solamente hay más de 35,000 muertes por resistencia.
Hay 3 grupos de interés en esta resistencia, les decía, las enterobacterias con BLES, enterobacterias resistentes a carbapenem, pseudomonas aeruginosa con resistencia difícil de tratar, como la que tenemos ahorita. Entonces, para tratamiento empírico siempre hay que ver, oye, ¿tuvo antibióticos previos? Por ejemplo, los pacientes que tengo han tenido tratamiento previo. 2 de ellas han tenido piperacilina y tazobactam, las 2, y estos no puedo usar este fármaco, quizá tengo que usar meropenem, ¿sí? Para Enterobacter con beta-lactamasas, ejemplos como E. coli, Klebsiella oxytoca o Proteus mirabilis se incrementó del 53% en relación al 2012, ¿sí? En estas bacterias, ejemplos, aquí hay un error. Los BLES inactivan muchos penicilinas, cebrospones, astronam, generalmente son susceptibles a carbapenémicos y no activan antibióticos no betalactámicos porque pues, puedes usar quinolonas, trimethoprim, sulfo, etcétera, pero tristemente se acompaña la resistencia a genes de modificadores de enzimas. Las enzimas más importantes de este grupo son la cefotaxima M, la cefotaxima M15 es la más prevalente en los Estados Unidos y en México, y si el aislamiento tiene mix altas, aceptación mayor de 2, ya se da por un hecho que existen las beta-lactamasas de espectro extendido. Si tienes esto, los tratamientos, aunque te digan que es susceptible a cefepime o piptazo, no debes usarlas, debes usar carbapenem. Y si se dan cuenta, estamos usando la última eslabón ya de la cadena. En mi caso, digo, ¿qué puedo dar para el paciente que tiene una infección? Por ejemplo, una tiene en la vía urinaria tremenda, pero en riñón, y otra en hueso con pseudomonas multiresistente. La recomendación es dar ceftolozano tazobactam o ceftazidima avibactam, y relebactam cilastatina con imipenem como monoterapia para estas infecciones en la vía urinaria. Entonces, combinación de los tratamientos, sí. Yo sigo pensando en que tristemente cuando el paciente está grave tienes que hacer combinación. Los efectos es que hacen mucha nefrotoxicidad, ototoxicidad, desarrollo de Clostridium, infecciones por hongos y son, sobre todo, tienes que invadir más al paciente para poner más fármacos. Pero, pues usarlos bien, con mucho cuidado es bueno. En los estudios mundiales de combinación de fármacos dice no funciona, porque tristemente las combinaciones las hacen muchachos o compañeros que no tienen especialidad en enfermedades infecciosas. Entonces no hacen bien las combinaciones y tienen mucho de estos efectos adversos. Generalmente nosotros cuando usamos esto, los usamos de una manera adecuada para evitar todo esto en pacientes críticos con riesgo de multidrogos resistentes inmunocomprometidos para disminuir la mortalidad y de una manera para prevenir resistencia, cubrir mayor espectro y sinergia sin producir todo esto. Nosotros tratamos de usar la combinación en esto. ¿Sí? Cuando tienes una infección grave debes dar el tratamiento adecuado, por ejemplo, una neumonía grave hospitalaria, ver rápido la evolución y desescalar el tiempo y con eso tienes curación, evitar el uso excesivo de antibióticos, la toxicidad, la falla terapéutica, emergencia de resistencia y pues por eso es rápido. Vamos a ver el clostridio difícil, clostridio lo vamos a ver en una clase, vamos a ver luego. Nosotros estamos previniendo con el desarrollo no hemos hablado con ustedes de Clostridio difícil, vamos a hablar luego de Clostridio difícil en este punto y ya vamos a terminar. Ya esto yo cuando escribí esto estaba el PRI, entonces en ese tiempo hubo un incendio y ya vamos a terminar de esta manera con las escapes. Si alguien me dice, las escapes, ¿qué bichos son, hijos? ¿Son bichos intrahospitalarios o extrahospitalarios? Les preguntaría yo. Intrahospitalarios. El acrónimo está padre porque dice escape, quiere decir que son malandros, ¿no? Que se escapan, son como presos que se fugan, ¿no? Escapes. ¿Qué es la E de escape? ¿Quién me dice? ¿Cuál bicho es? Facium. Faecium, muy bien, Faecium, muy bien. Y luego la S, ¿qué bichos se refieren? Filococos. Staphylococcus, ¿cuál? Eurus. Aureus, excelente. Es la K, ¿a qué se refiere? Aquí en el Klebsiella pneumoniae. y algunos enterobacterias, sobre todo las no fermentadoras como pseudomonas. Entonces ahí
las Klebsiella, la cepa mucoide que salió hace unos 3 años, supermatona, les tienes que dar amplios espectros, cefalosporinas de nueva, con combinaciones de beta-lactamasas nuevas como ceftoacidina, bertam o carbapenémicos a dosis altísimas y cuidando mucho al paciente y quitando los sitios de infección. En la actualización yo di una plática como en el 2016, yo no sabía quiénes estaban ahí, estaban de los mejores médicos. Entonces cuando yo la di la plática me pidieron que hablara sobre enterobacterias con resistencia a betalactámicos y a carbapenémicos. Entonces yo la verdad estudié y puse lo que tenía y les puse las indicaciones de Pranita Tana del 2013 por ahí, y hablaba eso y pues yo pensé que estaba bien mal mi plática y la verdad yo no me explicaba por qué. Ya cuando vi ahí a los que estaban médicos de todo el país, la hicieron aquí en Parras de la Fuente, yo salí la verdad bien agüitado porque ni yo mismo me entendía. Pero ya cuando pasó el tiempo, me encontré unos amigos y dijeron, oye, estuvo bien padre porque los puntos básicos de eso, se me están tomando el pelo, estos chavos, ¿verdad? Pues ni pelo tengo. Entonces vine aquí a la casa, revisé la plática y luego me puse a ver las guías y todos decían eso, entonces sin querer puse lo que estaba adecuado y me sentí muy bien. Entonces, después viene A, que es escape, que es la A. ¿A qué bichos se refieren? Acinetobacter. Acinetobacter. No hablamos de Acinetobacter, muchachos, pero es malandro de madre. Casi no hay tratamientos para Acinetobacter. Es dar carbapenémicos con rifampicina o tigecyclina quizá, o Astrionam quizá. Tazobactam o Sulbactam, pero no hay en México. Y es K, la P, ¿a qué se debe la P? Pseudomonas, ¿no? Es así, pseudomonas. Y la última E, ¿a qué se refiere la E? Última. Enterobacter. Enterobacterias. Entonces ahí puede entrar la Klebsiella, pseudomonas todas. Entonces, miren, muchachos, yo en este tiempo andaba muy romántico porque quiero mucho a mi hospital a Torre Especialidades. Y yo les digo esto, empecé la plática hablando de la inteligencia artificial, ahí les va. Ustedes deben ir a la forja acabada de encender, le dicen al oído al mozo de 15 años, el filósofo, el artesano, el estadista y el guerrero. O sea, los que ya están formados le dicen al mozalbete, ¿no? Y apresúrate a golpearte en el hierro hecho ascua de tu propio pensamiento. Porque somos hierro, nosotros no nos dejamos moldear de tu palabra, de tu voluntad, de tus brazos. Ahorita, sobre todo ustedes, con todo respeto, los chavos piensan que se las comen ardiendo, con todo respeto. Nos ganan muchas cosas a los viejos, pero muchas cosas no. Y hay que siempre estar aprendiendo de todos, porque la juventud dura solamente un día y al atardecer las manos se cansan, los martillos necesitan reposo, el fuego la hornaza comienza a ser rescoldo impotente y el hierro, o sea, su dureza, apagado y frío, se defiende y triunfa sobre todas las herramientas. Entonces deben dejarse moldear hacia el bien, porque de esa hornaza, de eso estarlos madreando nosotros, de ahí ustedes, de ese bloque de hierro que tienen ustedes, sí, que acaban de encender la mano abrazada de la juventud, pueden hacerse vainas y espadas, escudos y corazas, plumas y moldes para vaciar hombres. De ahí puede salir maestros, artistas, pilotos y remeros, fundadores de dinastías y artífices de pueblos. De ahí puede salir y sale sobre todo, saldrá siempre todo el porvenir. Les recomiendo que un día lean a Anacleto González Flores. ¿Sí? Les dejo ahí, el día de mañana empezamos a ver COVID, preparen algo de COVID, pero vamos a participar todos, ¿sí? Estudien todos COVID, todos, así todos, voy a hacer preguntas de todo, ¿sí? ¿Está bien? Cuídense mucho y con mucho cariño, y si he ofendido a alguien les pido nuevamente dispensas, con mucho cariño por ustedes. ¿Está bien? Échenle ganas, chavos. Gracias.